¿Alguna vez te has preguntado cómo era realmente la vida en Barcelona hace más de un siglo? Bienvenidos al Ente ESP Retro. Yo soy Vicente y hoy caminaremos juntos por la Barcelona de los años 1910. Si te gusta descubrir la historia con calma y memoria, te invito a suscribirte, dar like y compartir este vídeo. Algunas imágenes son representaciones simbólicas y pueden no coincidir exactamente con lo narrado. Gracias por tu comprensión. Espero que este viaje te regale un momento de nostalgia y tranquilidad. A comienzos de la década de 1910, Barcelona era una ciudad que aún cargaba el peso de un recuerdo doloroso. Si uno camina hoy por sus calles llenas de luz, cuesta imaginar que apenas un año antes la ciudad había vivido uno de los episodios más tensos de su historia reciente. La Semana Trágica de 1909 dejó una marca profunda en la memoria colectiva. Aquellos días comenzaron con protestas contra el envío de reservistas a la guerra colonial en Marruecos, pero pronto se transformaron en una explosión de rabia social acumulada durante años. Muchos barceloneses recuerdan ese periodo como un momento en el que el orden cotidiano se rompió de forma repentina. En varios barrios, especialmente en las zonas obreras, la tensión entre trabajadores, autoridades y la Iglesia se hizo visible de una manera dramática. Decenas de conventos y edificios religiosos fueron incendiados durante los disturbios, convirtiendo la ciudad en un escenario de humo, campanas y miedo. Para algunos fue un acto de rebeldía contra instituciones que sentían lejana a su sufrimiento. Para otros fue una señal alarmante de que Barcelona estaba entrando en una etapa peligrosa de confrontación social. Cuando llegó 1910, la ciudad intentaba recuperar cierta calma, pero la herida seguía abierta. La desconfianza entre clases sociales era evidente. Los barrios obreros vivían con la sensación de que sus problemas no eran escuchados, mientras que muchos sectores acomodados miraban aquellos sucesos con temor e incomprensión. Barcelona seguía siendo una ciudad vibrante y llena de vida, pero también era una ciudad profundamente dividida. Esa tensión silenciosa sería una de las claves para entender todo lo que ocurriría en los años siguientes. En 1910, Barcelona entró en una nueva etapa política que despertó muchas esperanzas entre la población. Por primera vez los republicanos lograron tomar el control del ayuntamiento de la ciudad. Para muchos ciudadanos, especialmente entre los trabajadores y los sectores más humildes, aquello parecía el inicio de un cambio profundo. Después de años de tensiones sociales y de la amarga experiencia de la Semana Trágica, la idea de una regeneración política comenzaba a circular con fuerza en los cafés, en los mercados y en las conversaciones cotidianas de los barrios. Figuras como Alejandro Lerroux se convirtieron en símbolos de esa promesa de renovación. Sus discursos hablaban de justicia social, de reformas administrativas y de una ciudad más transparente. Muchos barceloneses querían creer que algo realmente estaba cambiando. La ilusión de una política más cercana al pueblo se extendía por la ciudad. Sin embargo, aquella esperanza comenzó a debilitarse con bastante rapidez. La prensa de la época empezó a revelar irregularidades en la gestión municipal. Algunos periódicos republicanos, como el conocido diario El Diluvio, denunciaban lo que llamaban chanchullos dentro de la administración. Las acusaciones hablaban de prácticas fraudulentas en proyectos importantes para la vida diaria de la ciudad, especialmente en concesiones relacionadas con el suministro de agua y con contratos de materiales de construcción. Para muchos ciudadanos fue una decepción amarga la sensación de que las viejas prácticas de favoritismo y corrupción seguían presentes. Generó un clima de frustración. Barcelona seguía avanzando hacia la modernidad, pero al mismo tiempo muchos vecinos comenzaban a preguntarse si la política realmente estaba cambiando o si simplemente estaba repitiendo las mismas historias de siempre. Si uno observa los planos del famoso Plan Cerdá, es fácil entender el sueño que muchos tenían para Barcelona en el siglo XIX y comienzos del XX. Ildefons Cerdá imaginó una ciudad moderna, abierta, con avenidas amplias, con luz natural entrando en las viviendas y con espacios pensados para mejorar la vida de todos los ciudadanos. El nuevo barrio de l'Eixample
debía representar esa idea de igualdad urbana, calles ordenadas, manzanas amplias y una ciudad que respirara mejor que el viejo casco medieval. Cuando pensamos en la Barcelona elegante de hoy, muchas veces vemos ese ideal reflejado en las avenidas de l'Eixample. Sin embargo, si viajamos mentalmente a los años 1910, la realidad era bastante más compleja. El crecimiento de la ciudad no siempre siguió el espíritu original de aquel proyecto. La presión económica, la especulación inmobiliaria y los intereses privados comenzaron a transformar lentamente el plan inicial. Muchos edificios se construyeron priorizando el beneficio económico antes que el bienestar colectivo que Cerdá había imaginado. Las manzanas abiertas terminaron cerrándose con más construcciones de lo previsto y los espacios verdes prometidos muchas veces nunca llegaron a existir. Mientras algunas zonas de l'Eixample comenzaban a mostrar una imagen moderna y elegante, otras partes de la ciudad seguían viviendo en condiciones muy diferentes. Para muchos barceloneses de aquella época, la ciudad parecía crecer a dos ritmos distintos. Por un lado, una Barcelona que aspiraba a ser moderna y europea. Por otro lado, una Barcelona donde las desigualdades urbanas seguían siendo evidentes. Esa contradicción entre el sueño urbanístico y la realidad cotidiana fue una de las historias silenciosas de la Barcelona de los años 1910. Cuando hablamos de la Barcelona de los años 1910, también debemos mirar de frente una realidad que a menudo queda fuera de las postales elegantes de la ciudad. En barrios como el Raval, la vida cotidiana era muy distinta de la imagen luminosa de l'Eixample. Las cifras de la época muestran que la densidad de población allí podía ser casi 10 veces superior al promedio del resto de Barcelona. Esto significaba calles muy estrechas, edificios antiguos y viviendas donde el espacio era un lujo que casi nadie podía permitirse. Muchas familias obreras compartían pisos pequeños, en condiciones difíciles. No era raro que varias familias vivieran en un mismo edificio utilizando un único retrete o un pequeño patio común. Para quienes crecieron en esos barrios, la ciudad era un lugar lleno de ruido, de trabajo duro y de una constante sensación de falta de espacio. La presión demográfica también llevó a que aparecieran asentamientos muy precarios en las periferias, en zonas como las playas de Poblenou o en las laderas de Montjuïc comenzaron a levantarse barracas construidas con madera, cartón, metal y cualquier material que pudiera encontrarse. Estas viviendas improvisadas reflejaban la urgencia de miles de personas que llegaban a la ciudad buscando trabajo en fábricas, talleres o en el puerto. Las condiciones sanitarias eran muy frágiles. Enfermedades como la tuberculosis, el tifus o el cólera afectaban con frecuencia a los sectores más pobres de la población. Para muchas familias trabajadoras, la salud dependía tanto de la suerte como de las escasas condiciones de higiene disponibles. Y sin embargo, cuando uno escucha los testimonios de la época, también aparece otra cara de esta historia. En medio de la dificultad surgían redes de solidaridad muy fuertes entre vecinos. Compartir comida, cuidar a los niños del edificio o ayudar a un enfermo era parte de la vida diaria. Esa capacidad de apoyarse unos a otros permitió que muchas comunidades resistieran los años más duros de aquella Barcelona obrera. En medio de las dificultades sociales que vivía Barcelona, los años cercanos a 1910 también fueron testigos de algo muy importante para la historia del movimiento obrero. En ese año nació la Confederación Nacional del Trabajo, conocida como la CNT. Para muchos trabajadores de la ciudad, su aparición representó una nueva forma de organizarse y de defender sus derechos en un momento en el que la vida en fábricas, talleres y puertos era extremadamente dura. Barcelona ya tenía una larga tradición de asociaciones obreras, pero la CNT se convirtió rápidamente en una de las organizaciones más influyentes. Su inspiración venía del anarcosindicalismo, una corriente que defendía la idea de que los propios trabajadores debían organizarse directamente para mejorar sus condiciones de vida. Para quienes trabajaban largas jornadas en la industria textil, en los talleres metalúrgicos o en el puerto, estas ideas empezaban a ofrecer una esperanza de cambio.
Las calles de barrios populares como el Raval o el Poble Sec se convirtieron en lugares donde circulaban debates intensos sobre justicia social, educación y dignidad laboral. No todo se limitaba a huelgas o protestas. También surgieron espacios educativos impulsados por los propios trabajadores. Los llamados ateneos obreros y las escuelas racionalistas intentaban combatir un problema muy real de la época: el alto nivel de analfabetismo que afectaba a muchos adultos. En estos lugares se enseñaba a leer y a escribir, pero también se discutía sobre ciencia, política y cultura. Para muchas personas era la primera vez que podían acceder al conocimiento fuera de las estructuras tradicionales. Aquellos espacios tenían algo muy especial. No solo buscaban mejorar las condiciones materiales de los trabajadores, también querían formar ciudadanos más conscientes de su papel en la sociedad. Si imaginamos aquellas noches en Barcelona, podemos pensar en salas sencillas iluminadas con lámparas, llenas de obreros que después de una larga jornada todavía encontraban fuerzas para aprender y debatir. Esa mezcla de cansancio, esperanza y deseo de justicia forma parte esencial de la memoria social de la ciudad en aquellos años. A pesar de las tensiones sociales que atravesaban la ciudad, la Barcelona de los años 1910 también era un lugar lleno de creatividad y de una intensa vida cultural. Si pensamos en esa época, es imposible no imaginar las formas únicas del modernismo que todavía hoy definen la identidad visual de la ciudad. Arquitectos como Antoni Gaudí ya estaban dejando una huella profunda en el paisaje urbano. Obras como la Sagrada Familia o la Casa Batlló representaban algo más que arquitectura. Para muchos catalanes simbolizaban una búsqueda de identidad cultural y artística en una Europa que estaba cambiando rápidamente. Sin embargo, la vida cultural de Barcelona no se limitaba a las avenidas elegantes o a los edificios admirados por visitantes. En otra parte de la ciudad existía un mundo completamente distinto. La avenida del Paral·lel se había convertido en uno de los centros de entretenimiento más vibrantes de la ciudad. Allí se concentraban teatros, cafés cantantes, cabarets y salas de espectáculo que atraían a un público muy diverso. Para muchos trabajadores y vecinos de los barrios cercanos, el Paral·lel era un lugar donde olvidar por unas horas las dificultades del día a día. Las luces de los teatros, la música y el bullicio nocturno creaban un ambiente lleno de vida que algunos comparaban con los grandes distritos de espectáculos de otras ciudades europeas. Pero no todos veían ese ambiente con los mismos ojos. Parte de la burguesía y de los sectores más conservadores consideraban aquel lugar como un espacio de excesos y de moral dudosa. En la prensa de la época a veces aparecía descrito con cierto escándalo. Esa diferencia de percepciones refleja muy bien las tensiones culturales de la Barcelona de entonces. Una ciudad donde la creatividad, el ocio y las normas sociales convivían en un equilibrio siempre delicado. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, España decidió mantenerse neutral. En teoría aquello significaba que el país no participaría directamente en el conflicto que estaba devastando a gran parte de Europa. Sin embargo, para ciudades industriales como Barcelona, la guerra igualmente cambió muchas cosas. Las fábricas catalanas comenzaron a recibir más pedidos porque los países en guerra necesitaban productos, tejidos y materiales. Durante algunos años pareció que la economía industrial vivía un momento de prosperidad, pero esa prosperidad no se repartía de la misma manera entre todos. Mientras algunos empresarios se beneficiaban del comercio con los países en guerra, muchos trabajadores empezaron a notar algo muy distinto en su vida diaria. Los precios de los alimentos y de los productos básicos comenzaron a subir rápidamente, el pan, el carbón y otros bienes esenciales se volvieron cada vez más caros. Para muchas familias obreras, llegar a fin de mes se convirtió en una tarea cada vez más difícil. Hacia el final de la década, Barcelona y toda España enfrentaron una tragedia aún mayor. En 1918 se propagó una epidemia que hoy conocemos como la gripe española. A pesar de su nombre, los historiadores coinciden en que el virus no se originó necesariamente en España.
El país fue uno de los primeros en informar abiertamente sobre la enfermedad porque no existía la censura de guerra que sí había en otros lugares de Europa. La epidemia avanzó rápidamente y causó miles de muertes en todo el país. Barcelona también sufrió profundamente sus consecuencias. Muchas familias perdieron a seres queridos en cuestión de semanas. Así terminó una década que había comenzado con promesas de cambio y terminó marcada por el duelo, la incertidumbre y una sociedad cada vez más consciente de las profundas tensiones que atravesaban la ciudad. Para mí, mirar la Barcelona de los años 1910 es recordar que la ciudad no fue solo un lugar de arquitectura hermosa y arte admirable, también fue una sociedad llena de contrastes profundos, donde convivían la riqueza y la pobreza, la modernidad y la precariedad, la cultura y los conflictos sociales que marcarían el siglo XX. A lo largo del vídeo, algunas imágenes han sido creadas con ayuda de inteligencia artificial para hacer la historia más visual. Me encantará leer sus opiniones en los comentarios. Si les gustó este viaje al pasado, suscríbanse al canal, den like y compartan este vídeo.